Hay muchas apps que prometen tener series y películas gratis, pero quería ver si en realidad funcionan, ver qué tanto contenido tienen, ver qué tantos anuncios salen, si tienen subtítulos o no, básicamente determinar si valen la pena. Para que no pierdas tiempo, ya hice todo el trabajo, te voy a platicar mi experiencia con estas 9 aplicaciones para ver series y películas gratis. Antes de empezar, todas estas apps son completamente legales, se basan en anuncios y ofrecen una versión premium, pero en todas puedes entrar y ver contenido gratis, y todas están disponibles en Android y iOS y muchas hasta en aplicaciones para televisión. La mayoría de las apps funcionan absolutamente donde estés, pero sí hay un par que tienen enfoque más en contenido mexicano y la mayoría del contenido está en español o doblado al español. Empezando con Tubi, que creo que es una plataforma muy conocida y para mi sorpresa tiene una interfaz muy agradable con el mismo estilo y calidad de apps de streaming de pago. Tiene muchas series y películas completamente gratis, todo el contenido, no te están estorbando ofreciendo premium porque no hay, y hasta tiene un historial de lo que estás viendo, una lista de favoritos y un buscador bastante robusto para encontrar y filtrar exactamente lo que quieres. Francamente me sorprendió la calidad de la app y el hecho de que es completamente gratis. Ahora, en cuanto al contenido, hay series reconocidas como MasterChef, How It's Made, que está buenísima, se les recomiendo, y caricaturas importantes como Caballeros del Zodiaco. Obviamente ninguna de estas apps va a tener lo último de Marvel o las películas del cine, pero por lo general son películas más viejas y series más viejas, pero aún así bastante buen catálogo. Hay películas del 2018, 2019 y me sorprendió ver tanto contenido reconocido. Lo que está bastante limitado es el idioma y opciones de subtítulos. La mayoría del contenido está doblado al español. Si te gusta ver series en el idioma original o en inglés, no hay mucho, aunque sí hay una sección bastante extensa dedicada a películas en inglés. Por si quieres ver contenido en inglés, Tubi tiene algo por ahí, pero por lo general la mayoría está doblado al español. Que si prefieres ver contenido en español, pues mejor, pero como todo esto es gratis, tiene anuncios, obviamente. Estuve reproduciendo la serie de Sonic y como en 3 capítulos me salió solo un anuncio. No se me hizo nada intrusivo, salen de repente los anuncios, pero no son muy largos tampoco. Está muy bien hecho la experiencia. Y ahorita nos vamos a unas apps más escondidas, pero tengo que hablar de Pluto TV, que también es bastante conocida. Tiene un montón de canales acomodados según su contenido, todos los canales transmitiendo contenido simultáneamente. Es más como televisión en vivo y menos como una plataforma de streaming. No puedes regresar ni avanzar. Si llegaste tarde al programa, te lo perdiste, básicamente como TV a la antigüita. Pero hay contenido muy bueno, canales como MTV, programas como South Park, Bob Esponja, CSI Miami y películas sorprendentemente buenas. Me topé con la película de Jobs, que es la historia de Steve Jobs, completamente gratis. Está muy cool lo que ofrecen. También deportes como juegos de la Liga Premier y la lucha libre. La mayoría es contenido en vivo. También tienen algo de contenido on demand que tú puedes ver cuando quieras, pero en realidad lo bueno está en el contenido en vivo. Lo único es eso, que tienes que planear para verlo en las horas establecidas. Puedes ver qué hay en el futuro y decidir qué vas a ver, y obviamente salen anuncios en medio de las transmisiones, pero no se me hizo nada exagerado. Está muy padre Pluto TV. Lo padre también es que, al igual que Tubi, están muy bien hechas las aplicaciones. Tienen PIP para poder salirte de la aplicación y seguir viendo tu teléfono mientras ves el contenido encima, que está excelente. Y también tienen aplicaciones para televisiones como Roku, Fire TV, Apple TV, Samsung TV, casi todas. Después, vámonos a Free TV, una app bien construida, pero nada más inicias un contenido y luego te sale un anuncio siempre al principio. Ya después no salen tanto, pero está medio estorboso. Cada vez que le picas a algo, tienes que ver todo el anuncio. En cuanto a series y películas, sí hay cosas buenas dependiendo de qué te guste, pero contenido no tan reconocido como en las otras aplicaciones. Lo que a mí se me hizo curioso es que tiene un botón de contenido aleatorio. Por si no sabes qué ver, te escoge algo random. Tiene también una sección de canales en vivo que está cool que lo incluye. No es la mejor, pero puedes encontrar un par de joyas ahí. Hola, perdón, nada más estoy pasando. Suscríbanse al canal, que no se les olvide, dejen un like también, ayuda mucho. Bye, gracias.
Número 4 es una aplicación que se llama Runtime. Como todas, la mayoría del contenido es doblado y no hay subtítulos en otros idiomas ni nada así, pero tiene cosas bastante diferentes. Mucho del contenido yo no lo reconocía, pero se ve bueno. Lo que se me hizo interesante es que tienen Azteca 1 TV y va una hora atrás, que está bien interesante, y también tienen canales de música. En cuanto a publicidad, estuvo ligero, la verdad, no muchos anuncios y no te pide crear una cuenta ni nada, estuvo buena la experiencia. Después tenemos a Relax TV o Relax TV. Es televisión y películas en vivo similar a Pluto TV, pero más chafo. No está tan bueno el contenido a menos de que busques algo bien específico y salen anuncios al principio. La experiencia está agradable. Lo que a mí me gustó es que la cartelera se ve muy diferente a otras aplicaciones donde empezaba a notar las mismas cosas en otras aplicaciones. Aquí hay cosas completamente diferentes. Entonces, si estás buscando algo bien específico o extraño, puede ser buena opción buscarlo en Relax TV. Y número 6, para los fans del anime, está Crunchyroll. Después de ver la serie de Netflix de One Piece, yo quería ver el anime original y aquí está gratis en la aplicación, todos los 1000 episodios. Está impresionante que hay mucho contenido gratis en Crunchyroll. El problema es que le picas a un episodio y sale anuncio 1 de 5. O sea, te tienes que echar 5 anuncios de como 15 o 30 segundos cada uno para poder empezar a ver el episodio. Y luego de repente salen anuncios otra vez a la mitad. Incluso al final, una vez me volvieron a salir otros 5 anuncios. Está increíble el contenido si eres fan del anime, pero tiene demasiados anuncios al punto que sí te desesperas. Lo que me gustó es que tiene una sección de comentarios de la comunidad que puede estar divertido, pero si quieres quitarte los anuncios y te gusta mucho el anime, está esa opción premium. Y otras 2 aplicaciones que también tienen contenido de anime gratis es la de QIYI, se las dejo aquí en pantalla, y Viki. Todas tienen anime diferente. Me hubiera gustado ver una aplicación de todo, pero ahí hay otras 2 opciones. Si es que están buscando algo, lo pueden buscar en estas apps. Son gratis y también están repletas de anime. Después, vámonos al número 7, una aplicación que se llama Plex. Tiene bastante contenido, pero yo vi un enfoque en novelas mexicanas. Si eres de novelas, esta es tu aplicación. También tiene canales en vivo y una buena interfase, pero tengan cuidado porque al principio parece que es solo audio y después aparece un anuncio y ya después se reproduce la película, como que se tarda tantito en arrancar cuando quieres ver algo. Hay muchas novelas mexicanas, pero no todo es novelas, también hay otras cosas y películas y series. Lo que se me hizo interesante a mí es que puedes crear listas de reproducción. Me encantó esa función de poder agregar lo que quieres ver y solito se va reproduciendo. También puedes compartir por AirPlay y el Picture in Picture. Está muy bien hecha la aplicación. Y como otras, si no es que todas estas aplicaciones también tienen una página web y puedes entrar directamente en un navegador. Y número 8, tenemos la famosa aplicación de ViX, ahí donde pasaron La Casa de los Famosos en México y después le querían cobrar a todos el premium. Técnicamente es gratis, pero está bastante limitado el contenido si no pagas. Y está muy enfocado en México. Por ejemplo, está La Rosa de Guadalupe gratis. Si te quieres aventar la novela, ahí la puedes encontrar. Hasta tienen también televisión en vivo con muchos canales diferentes. Bastante anuncios, pero nada abusivo. Funciona con el PIP, está sólida la aplicación, me gustó, pero te empujan mucho a pagar el premium. Si disfrutas mucho el contenido de ViX, igual y pudiera valer la pena, pero estamos hablando de cómo ver series y películas gratis. Y ViX como que no hay tanto gratis. Número 9 es una aplicación que yo no sabía que existía. Se llama Butaca TV. Es puro contenido en español y no reconocía absolutamente nada aquí adentro. Mucho del catálogo se ve amateur, como películas de bajo presupuesto o viejísimas. Está súper extraño su catálogo de películas y serie, pero te puedes divertir encontrando cosas extrañas. Tienen una buena interfaz y un amplio catálogo. No hay muchos anuncios y funciona el doble tap para avanzar, que está chido eso. No es mi estilo de contenido personalmente, pero está interesante. Y más importante que eso, está gratis. Puedes ir a darte una vuelta a ver si encuentras algo que te gusta o si hay alguna serie ahí súper weird y underground que pudieras encontrar en Butaca TV. Como adicional, si tienes una televisión Samsung o LG, creo que Hisense también, hay muchas que ya tienen canales gratis directamente en la televisión, como Samsung TV Plus y otros. Y eso es lo bonito de estas aplicaciones. No pierdes nada descargándolas o incluso teniéndolas todas para ver contenido 100% gratis y no gastar en entretenimiento. Con estas 9 apps estoy seguro que vas a encontrar al menos algo que te guste. Espero le sacaste provecho al video. Si me faltó mencionar alguna aplicación importante, déjenmelo abajo en los comentarios para checarlo. Y nos vemos pronto. Gracias. Peace.